Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Roberto Alejos Podcast. Esta vez vamos a hablar de un tema interesante, siempre tratamos de hacerlo muy didáctico. La idea aquí no es ponernos a pelear con nadie ni atacar a nadie. Inevitable que critiquemos a algunas personas, pero queremos hablar hoy del tema sindical. No se vale que no se quede hasta el final. Acuérdese que ahora que estamos de aniversario, pues hay algunos premios, concursos, un curso de negociación, ahí vamos a hacer el anuncio más adelante. Pero llama la atención, ¿verdad? Ver cómo el sindicato de salud, solo para poner un ejemplo, el ministro le tiene que decir, tiene la razón, pero no se aprobó con fuente de financiamiento su aumento. Ahora tenemos que ver de dónde encontramos y les dan la razón después de varias protestas. Vemos ese movimiento impresionante que tenemos que aceptar que hace Joviel Acevedo, el movimiento magisterial, el movimiento, la envidia de cualquier movimiento social, de cualquier partido político. Son miles de personas, por mucho que quieran verlo de menos y decir que no es la gente que se mueve, que es a la fuerza, lo que quieran. Es un movimiento que no es de ahorita, que tiene muchísimos años, es enorme. Pero llama la atención ahorita, en la época que acabamos de pasar, ¿verdad? La Semana Santa, vemos el tema del bono del pescado, cómo estuvieron algunos sindicatos negociando esto. ¿Por qué se da todo esto? Y la tendencia a confundir estos horrorosos paros de carreteras, y sobre todo aquí en la ciudad capital, que se dieron muchos bloqueos y eso, con el tema sindical, porque no tiene nada que ver estos bloqueos que se dio por el tema de la basura, en fin, todo esto con el verdadero movimiento sindical. El movimiento sindical que preocupa y que a la gente le llama mucho la atención y que dice que todo fuera diferente es si el Estado no tuviera tantos sindicatos. Hoy, pues la verdad que tenemos aquí el honor de tener FENASTEC, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala. Miles, ¿verdad? ¿Cuántos pueden ser? La verdad, gracias por aceptar la invitación. Yo, más que presentarte, quisiera que vos mismo nos hablaras de tu persona, porque yo sé que estudiaste Derecho, Administración, hay varios posgrados, y precisamente en Recursos Humanos, que es un tema importante, que un líder sindical tenga un posgrado, una maestría en Recursos Humanos, pero además son muchísimos años de luchas, son 14 años de estar por el momento, un tema que a mí me encanta y que deberíamos de promoverlo más, el tema de la negociación, arbitraje, hacer las cosas a través del diálogo. Hay mucha experiencia del lado de nuestro invitado el día de hoy, ¿verdad? Yo de verdad agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que podamos contarle a la gente qué es, ¿verdad? Pero primero, ¿quién es el director general, secretario general de FENASTEC? Roberto, gracias por la invitación. Cuando me hablaste, yo sentí un espacio especial precisamente por la dinámica que tenés en tus programas. Y como a lo que te truje chencha, dicen los patojos, yo soy dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala, FENASTEC. Soy el cuarto secretario general que ha tenido esta federación, que tiene una raigambre de un poco más de 38 años que nacimos con la apertura democrática. Dentro de este aspecto, a nivel académico, yo estudié en la Facultad de Derecho, tengo aprobados 38 cursos en la Facultad de Derecho. Posteriormente estudié en Universidad Galileo, Administración de Empresas y Informática. Tengo un posgrado y tengo una maestría en Administración del Recurso Humano. Pero cualquiera podría pensar, bueno, y esa deslinde de estar en el derecho y estar ahora en esta dinámica de percepción educativa diferente, es porque el dirigente sindical tiene que actualizarse. Después de los acuerdos de paz, nosotros nos dimos cuenta que no podíamos seguir con las viejas consignas de que ni un paso atrás, el pueblo unido jamás será vencido, porque igualmente, de acuerdo a los acontecimientos de la vida nacional, también los dirigentes tenían que actualizarse y estar al día de los requerimientos que piden los bases de los sindicatos. De esa cuenta es que determinamos priorizar un punto. Uno, en principio,
copar los tribunales de conciliación y arbitraje. Los tribunales de conciliación y arbitraje es el mecanismo donde se van a discutir todos los conflictos económicos, sociales de los trabajadores del Estado. ¿Qué es esto? Es cuando yo presento un pliego de peticiones en una institución del Estado, pasan 30 días como establece la ley, no me contestan, entonces yo emplazo a mi contraparte. De esa cuenta vienen varias audiencias y si no hay un punto de convergencia pasa a la etapa de la huelga. Si se acepta la huelga, que regularmente aquí en las esferas nacionales se prefiere dejar de lado la huelga porque regularmente un proceso de huelga daña a las instituciones del Estado, no las fortalece, sino las daña precisamente porque son instituciones de servicios. De esa cuenta es que posteriormente se pasa a la etapa del laudo arbitral. Cuando se pasa a la etapa del laudo arbitral, un tercero es el que decide qué es lo que va a aprobarse en un requerimiento de peticiones que se hizo dentro del marco que establece la legislación nacional. De esa cuenta, cuando no hay acuerdo, regularmente el acuerdo es que el Estado nunca está de acuerdo con nada de las peticiones. Se tiene que ir a la Corte de Constitucionalidad y después de 6, 7 años, la Corte le da la razón dentro del marco legal a la organización sindical, sea esta de distinta índole dentro de la idiosincrasia del Estado. Cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo toda la dinámica que sigue el proceso para hacer un requerimiento a mi contraparte, que es mi empleador. Lo que angustia ahora es que en los medios de comunicación se han vulgarizado mucho los requerimientos de los trabajadores organizados en sindicatos. Todavía se sigue con la vieja escuela de pensar de que los sindicatos son guerrilleros, que los sindicatos sirven solo para joder en las calles, que los sindicatos sirven solo para obstruir, pero es que eso tiene un antecedente histórico que desafortunadamente al día de hoy no lo hemos logrado superar a nivel de la integralidad de lo que debería ser el proceso de avance de la democracia en Guatemala. Porque ¿qué implica esto? Cuando yo salgo a reclamar algo a la calle es porque llegué al extremo de que mi empleador dentro de la legislación nacional no me quiso contestar. Ajá. Ponemos el caso ahorita de salud que acaba de salir a hacer requerimientos de compromisos que hizo la administración anterior, pero se dio una cuestión interesante, no dejaron fuente de financiamiento. Y entonces eso obligó a los trabajadores a tener que reclamar en la calle un compromiso que éticamente tiene que cumplirle. Pero digamos, vamos a ordenar el tema, porque digamos lo que la gente no ve es que antes de salir a la calle hay un requerimiento y una negociación con el Ministerio de Salud, que dice no tengo la plata, por ejemplo. Entonces hay que ir a negociar con el Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas dice no tengo fuente de financiamiento. Y entonces se van a los recursos legales, les dan la razón legalmente, porque así debe de ser, es un tema que se había aprobado por el Congreso de la República, pero como no los atienden, hasta entonces es que salen a la calle y la gente no lo ve, la gente cree que el líder sindical dice, mañana huelga porque queremos un aumento, o vamos a ir a la calle pasado mañana, como pasó con la basura, como pasó con todo ese tipo de temas, y no es así, ¿verdad? Entonces, digamos, toda esa historia que me estás contando, yo creo que la población merece y necesita conocer realmente lo bueno, lo malo y lo feo, digamos, del movimiento sindical. Pero, digamos, nace a raíz de la Constitución política. Estamos hablando vamos a cumplir 40 años de haber aprobado la Constitución. ¿Verdad? Hasta ahí es que se autoriza la sindicalización de trabajadores del Estado. Antes los sindicatos eran solo sector privado y eran vistos realmente como un brazo del movimiento revolucionario, porque el tema era, aunque me den lo que yo pido, sigo hasta que la empresa quiebre, porque era parte de la estrategia, precisamente porque no había negociación, ¿verdad? Para provocar la negociación se fueron por la quiebra de empresas y todo lo que se hacía en el movimiento hasta que se logró entrar a una negociación. Es casi como que el mismo proceso. Hoy eso ha cambiado. O sea que fue Vinicio Cerezo el que le tocó empezar con los sindicatos del Estado y ahí nace FENASTEC, ¿verdad? Sí, esto para la parte histórica. ¿Ah? Yo creo que es importante, Roberto, como lo estás enfocando, y es muy certero porque tenemos que reconocer que
por ejemplo, cuando se ve a los trabajadores del Estado en la calle es porque ya agotaron procedimientos que la ley misma nos está demarcando. Y cuando se ve incumplimiento de la contraparte, que es mi empleador del Estado, como que es necesario decirle a la población, miren, aquí están violentando derechos. El problema es la falta de sensibilidad que han creado algunos en función de lo que son los requerimientos y los derechos de los trabajadores. Porque hay derechos y obligaciones. Y regularmente funcionarios de turno siempre llegan diciendo, es que la gente que está en los sindicatos no trabaja, es gente haragana. Yo creo que esa es una muestra de vulgaridad e incapacidad de los funcionarios de turno. Por ejemplo, podemos decir esto, que hay un andamiaje legal en el Estado, que es conocer la ley del servicio civil, conocer los derechos y obligaciones, pero los funcionarios de turno pareciera que llegan y como que no saben esta cátedra. Esto implica que nos pone en una situación bien complicada, porque si un vulgar está dirigiendo una institución, no va a poder reconocer que es un derecho el que yo haga unas peticiones de requerimientos económicos o de otra índole sociales a mi contraparte. Dicen, no, nosotros no tenemos tiempo para eso, nosotros tenemos que servir a la población. Dentro del servicio a la población hemos patentado un criterio que tus derechos son mis derechos. Si la institución del Estado está bien, el empleado va a brindar un buen servicio, claro, la lógica de perceptiva. De esa cuenta es que ha nacido de que otros han salido con una actitud reaccionaria y decir, ¿cuál es el costo-beneficio de un proceso de negociación? Bueno, pero para eso está el diálogo. Precisamente eso es la innovación del proceso de negociación. Pero si el funcionario que llega a la institución no tiene la identidad para reconocer que los sindicatos están dentro del marco legal y son Estado de Derecho y como tal yo tengo que responderles dentro de ese marco, entonces ahí es donde viene la deformidad y el conflicto. Y vemos lo que está ocurriendo, que los compañeros tienen que salir a la calle a decir, miren, nosotros estamos dispuestos a hacer ciertas acciones para que se cumpla un compromiso que ha habido. Lo que estamos diciendo es que si hay una institución fuerte, donde los trabajadores están con una propensión a estar bien, que lo están tratando bien, va a haber un buen servicio. Todas las instituciones del Estado son de servicio. De esa cuenta sí, es por que... eso es un servidor público. Exacto, somos un servidor público. En consecuencia, lo que han patentado, les voy a poner un ejemplo extremo. El incremento a los señores diputados del Congreso. Ellos se aventaron un incremento que realmente riñe con la realidad económico-social del país, riñe con el puesto para el cual fueron electos, riñe con una serie de basamentos que no deberían de haber sido tomados así, pero sencillamente ellos se aventaron un incremento del 110%. Entonces, ¿qué estamos diciendo en esto? Si nosotros estamos dentro del marco legal, nos descalifican como organizaciones sindicales. Sin embargo, en el caso de los diputados salieron con toda impunidad a hacer esta acción. Ellos tienen el poder a través de la aprobación de su presupuesto, ¿verdad? Entonces, los están criticando muy duro, ¿verdad? Se está hablando de eso y yo esperaría que una actitud sabia de parte de los honorables diputados sería corregir esa acción que es una mácula para ellos. Y lo que estamos diciendo, por ejemplo, muchos me dicen, mira, yo quisiera ser trabajador del Congreso, ¿cómo ganan de bien? Pero eso es Estado de Derecho. Sí, hay que ver cómo todo, pero vamos a ir analizando. Pero nuestro tema aquí es, sobre todo en el tema del aumento de los diputados y muchos más, es un tema de diálogo y negociación que tenemos que insistir, porque aquí los diputados metieron su artículo en el presupuesto que es de ellos, no tenían con qué dialogar con nadie y ahora ese enfrentamiento con la Junta Directiva por no haberlo dialogado, o sea, por mucho que sea el poder y por pequeño que sea el otro lado, al final resultara como que la Junta Directiva fueran los patronos a los que no han logrado convencer y en esa etapa de negociación están y eso es un ejemplo, a pesar de que aquí el empleado, por decirlo así, tenía el poder de darse su propio aumento, por no haberlo hablado y negociado como debe ser, mira la confrontación que tiene, ¿verdad? Pero mira, vamos a ir por partes. Y hablar de lo que la gente dice en la calle, que es lo que yo quiero aclarar. La gente dice es que, son cientos de sindicatos en el Estado y eso es lo que no deja trabajar, dice la gente, ¿verdad?
como que los sindicatos pasaran todo el día en huelga o todo el día manifestando y que por eso no deja trabajar. La planilla más grande, que lo que hablamos es el Ministerio de Educación. Al decir la planilla más grande es el ministerio con más empleados, por decirlo de alguna manera. Son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación. Mira qué importante, ¿verdad? Estamos hablando de salud, educación y seguridad. Los tres temas importantísimos en la vida de cualquier ser humano en materia de derechos humanos. Pues esa es la planilla más grande. Pero en cada uno de esos ministerios hay muchos sindicatos, ¿verdad? ¿Por qué se da esta cantidad de sindicatos? Yo creo que nos conteste un poco ahí, digamos, el caso del Ministerio de Educación. Uno ve el movimiento maestros y maestras que vinieron acompañando, porque la gente habla solo de Joviel, no sabe lo que cada quien tuvo que hacer en su departamento para movilizar a todo el mundo y lo que cada quien viene a pedir y por qué vienen de alguna manera, porque aquí, ¿verdad? Pero digamos, eso representa al magisterio, a los maestros en sí, pero ahí en ese ministerio hay, por ejemplo, el sindicato de abogados del Ministerio de Educación, ¿verdad? Por decirte algo. ¿Por qué se da esa división de tantos sindicatos? Aunque la ley dice que hay que negociar con el sindicato más grande, ¿verdad? Correcto. Claro, pero ¿por qué tantos sindicatos? Fíjate, Roberto, que ese es un principio del derecho del trabajo, que es el derecho a estar organizado. Sí. Y emana de la misma Constitución de la República y del Código de Trabajo. De esa cuenta, cuando se tiene esta posibilidad, que ya lo mencionabas vos, el derecho a organizarse, el 3596, que es la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores del Estado, a partir de ahí se abre una posibilidad de que yo, siendo empleado público, pueda estar organizado en sindicato, alguien que represente mis intereses a la hora de que sienta de que están siendo transgredidos mis derechos. De esa cuenta es que en el Ministerio de Educación, que es el caso que mencionaste, existen un sinnúmero de sindicatos. Yo ya perdí la cuenta, tenía una referencia de 68 y fracción, pero el más representativo es el sindicato magisterial. Y como la ley establece de que se debe negociar con el sindicato más representativo, por eso se ve este andamiaje que se está dando a nivel nacional, donde el sindicato magisterial tiene demandas, justas demandas a la contraparte, que es el Estado de Guatemala. ¿Por qué es que se organizan en gremios? Porque, por ejemplo, el caso de los abogados que decías, aunque siendo ellos jurídicos en el Ministerio de Educación, también sus derechos eran violentados dentro de la estructura del Estado. De esa cuenta ellos se vieron obligados a tener que hacer una organización, y la única organización que representaba sus intereses, el sindicato. Eso demuestra la figura noble que implica el sindicato, porque aquí no hay discriminación. Otro elemento que tiene el sindicato es que cuando se tienen logros es para todos. Entonces, de esa cuenta, dentro de la estructura del Estado, para ir viabilizando la actitud de derechos, es que se ha visto el empleado público a asociarse en una de estas organizaciones. Pudiera no ser la más representativa, pero al final de tanto tiene la fortaleza de que cuando existe un conflicto, se puede resolver por la vía del diálogo, de acuerdo a los intereses de las partes, por medio del diálogo. Si no existieran sindicatos, diría yo, habría un sinnúmero de atrocidades en el Estado, porque al día de hoy la opinión pública debe conocer que existen un aproximado de un poquito más de 25,000 órdenes de reinstalación que no se cumplen. Eso es otro tema que quiero hablar, ¿verdad? Eso demuestra la impunidad que existe en el sector público. De esa cuenta es que se justifican la razón de ser de los sindicatos. Otro elemento es que... ¿Cuántos sindicatos me dijiste que había? Hay aproximadamente 68 y fracción, algo así, 68 en el Ministerio de Educación. 68 en el Ministerio de Educación. En total, ¿cuántos habrá en todo el Estado? En el Estado sería un elemento de decir que aproximadamente podrían haber, dentro de los sindicatos más destacados, que regularmente hay otras ramales. Yo no me atrevo a dar un número porque me pusiste una pregunta de examen aquí, porque hay tantos sindicatos como te puedas imaginar dentro de la estructura del Estado. O sea, yo no puedo estar actualizado de saber cuántos hay, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, porque también ahí hay un deslinde.
Ahí está el sindicato de salud, que es el mayoritario, pero a la par de esto está el sindicato de enfermeras, el sindicato de enfermeros, el sindicato de médicos. O sea, hay una gama. En fin. Digamos que eso para que la población De entienda. acuerdo a la Digamos, especialidad. Sí, digamos, Joviel Acevedo, que dirige el sindicato magisterial, que son la gran mayoría, son los maestros. Pero digamos que el ministro dice, los abogados del ministerio, en este caso la ministra, tienen problemas si quiere el sindicato hablar con ustedes. Si ellos no hacen su sindicato, nadie va a velar por ellos porque es el grupo pequeñito. Y de esa misma manera, en cada ministerio, y eso hace que cada ministerio tenga muchos sindicatos y tenga esa enorme cantidad de sindicatos. Y es que cada quien, la idea del sindicalismo es tener a alguien que me represente a la hora de una crisis. Eso fue lo que platicamos, ¿verdad? Correcto. Y entonces no me siento yo como abogado del ministerio o como parte del staff de logística que el magisterio, que es tan grande, me vaya a defender mis derechos. Entonces vamos haciendo distintas organizaciones. Esa es la idea. Ahí viene la actitud de los sindicatos gremiales por especialidad. Entonces, aquí hay un elemento que Roberto lo ha señalado muy bien. Lo que ha ocurrido es la rampiante impunidad que existe en el sector público contra los empleados públicos. Por ejemplo, ¿por qué los abogados del Ministerio de Educación se vieron en la necesidad de hacer su sindicato de jurídicos? Porque sencillamente sus derechos eran transgredidos. Ajá. Y de esa cuenta es que, paradójicamente, quien tiene que velar por el Estado de Derecho está violentando sus más sagrados derechos que emanan del 106 de la Constitución. De esa cuenta es que, si no existiera estos gremios, en el Estado sería una rampeante abusivez que podía identificarse plenamente. Al día de hoy pueden señalar que hay tantos sindicatos, pero se ha debido a la necesidad de la violación. De cada gremio defender sus derechos. Exacto, de pedir. El Ministerio de Educación estaba, pues yo creo que ya no existe, ¿verdad? Que la editorial, por ejemplo, que el Ministerio debería hacer sus propios libros. Y entonces ahí había un sindicato editorial, me acuerdo yo, y así a eso se debe que nacen tantos grupos, ¿verdad? Cabalmente. Ajá. Fíjate que yo vengo de ese histórico sindicato de la editorial José de Pineda Ibarra, y que lógicamente subimos un proceso de reinstalación. Muchos compañeros aceptaron ser reubicados, pero los que estábamos en la acción de que sabíamos nuestro trabajo de producción, decíamos, nosotros nos morimos con las botas puestas, vamos a pedir reinstalación porque nos habían echado. Vamos a hablar de ese tema, la reinstalación me interesa mucho, pero digamos, como ustedes oían al licenciado Macías, bueno, ¿cuál es tu grito? ¿Cómo te dicen? ¿Lic Macías o en el sindicalismo cómo? ¿Ah? Arturo Macías. Arturo. Sí, Arturo. Solo Arturo. Sí, como decía Arturo, ya vimos por qué hay tantos sindicatos, es una enorme cantidad, ya vimos cuáles son los 3 ministerios más grandes. Ahora el proceso, porque la gente ve cuando sale un ministerio, cuando ve 2, o sea, si vemos que solo en educación hay 60 y pico, en salud también hay más de 60, en la policía, la gente no sabe que los agentes de policía están sindicalizados, por ejemplo, y entonces, ¿cuál es el proceso? Cada uno de ellos presenta, digamos, qué es lo que la ley les permite y cuáles son los pasos que hay que ir dando. Hay un denominador común. Nuestro empleador es el Estado, sí, sean organizaciones centralizadas, descentralizadas o del gobierno central, o sea, incluso las municipalidades. Al final, nuestro empleador contraparte es el Estado. De esta cuenta es que la ley establece de que cuando yo tengo organizado en sindicato una institución, yo tengo que hacer uso de lo que marca la ley y pedir dentro del marco legal las justas peticiones. Por ejemplo, si yo hago una solicitud de incremento salarial y ventajas económicas, social-económicas para la familia, yo lo planteo dentro del marco legal que establece la legislación nacional. Ajá. Eso en principio hay que aclararlo, porque regularmente dicen, los trabajadores, es que ellos están ahí para trabajar, no para joder. Es lo no que para estar en las calles. Sí, para... Entonces el procedimiento es, primero, a ver... Como consecuencia de ser empleado público, mi empleador es el Estado. Sí. Ya lo identificamos plenamente. De esa cuenta es que yo le hago mis requerimientos a él y espero 30 días. Eso marca la ley.
Si en los 30 días él no contesta, dice, mira, no me interesa, usted está pidiendo exageradamente cuestiones que no son viables. Pero es que ahí ya viene un gran conflicto, porque si mi contraparte no conoce que el proceso de negociación, yo puedo pedir el Palacio Nacional como sede del sindicato de la editorial del Ministerio de Educación, la extinta. Que me lo den es otra cosa. Ahora, el proceso de negociación y diálogo es lo que va a marcar la diferencia en un proceso. Entonces, estamos hablando de 30 días. Y no les dan cita, no hay diálogo, entonces pues... Dentro de los 30 días, las contrapartes tienen que tener comunicación. Si la contraparte que fue emplazada, a la cual se le presentó el pliego, no contesta, yo, pasados los 30 días, puedo plantear el conflicto económico-social en el Tribunal de Trabajo. Ajá. Y eso es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, el sindicato magisterial ha entrado al proceso del diálogo, evitando tener que estar en el tribunal, porque se sabe que se puede llegar a un acuerdo, porque, por ejemplo, si yo no estuviera en un diálogo, podría ser la paralización del sistema educativo, claro, asumiendo que yo soy un empleado del sindicato magisterial. El diálogo, afortunadamente, dentro del proceso democrático, me permite evitar un shock mayor. Claro. Por ejemplo, paralización de la educación. Entonces, digamos, 30 días y si no contesta, me voy a un tribunal. Me voy al tribunal. ¿Ya? Dentro del tribunal se programan 3 sesiones para ver si hay posibilidad de acuerdo. Si hay posibilidad de acuerdo, ahí se termina el conflicto. Pero regularmente en las esferas de tribunalicias nunca hay acuerdo porque las contrapartes siempre están en desacuerdo en lo que dice una y la otra parte. Seguidamente se establece la etapa de la huelga. La huelga regularmente en el sector público se descarta por automático por las asambleas generales, que es la máxima autoridad, y se determina de que nos vamos a ir a la etapa, superamos la huelga decimos que no estamos de acuerdo con la huelga, sino nos vamos al laudo arbitral, que es la tercera etapa, donde un tercero decide... Que no es tribunales, aparte del arbitraje. Correcto, el arbitraje deciden qué es, si va y qué no va. Dentro de ese mismo arbitraje, las contrapartes no van a estar de acuerdo, regularmente no están de acuerdo. Entonces esto llega a la CC, a la Corte de Constitucionalidad. Este órgano, como máxima jerarquía, es el que decide al final qué va y qué no va. En esto tienen razón, eso le corresponde a la ley y le da el mandato al ministerio que cumpla con lo que tiene que cumplir. Exacto, de esa cuenta ahí viene la vulgarización del proceso de negociación. Si los trabajadores organizados en sindicato hemos seguido todo el procedimiento que la legislación nos permite, ¿cómo va a ser posible que un funcionario X salga hablando de la manera más vulgar diciendo que es imposible trabajar con los sindicatos si es parte de la esfera de la misma acción del Estado? Voy a hacer un paréntesis porque este es el único de los pocos países en el mundo donde yo veo que los médicos se van a la huelga porque no tienen medicinas, porque no tienen es decir, la huelga es no para ellos, sino para que les den los instrumentos con qué trabajar. Y eso ha sido muchas veces el tema de la huelga, no pidiendo un aumento salarial, sino pidiendo el material, los medicamentos, el equipo para poder trabajar. Es impresionante eso. Y la gente no lo ve de esa manera, ¿verdad? Y es por la forma en que se manejan los medios. Y es que, pasando a otro tema, digamos, el concepto que todos tienen es que el movimiento sindical es parte del movimiento revolucionario. Cuando dice es sindicalista, ese es comunista. De plano viene de aquella época o ya lo heredó. Su papá debe haber sido de las FARC, del ORPA o qué sé yo. Sobre todo, digamos que se daba en aquel entonces y tenemos que aceptarlo. Pero digamos, ¿qué tanto sigue dándose eso, esa identificación del sindicato con el comunismo? Pues el comunismo se murió, pero en Guatemala sigue más vivo que nunca, ¿verdad? Y entonces ese concepto de decir, ese es problemático porque es sindicalista, es comunista porque es sindicalista, ¿verdad? Y porque la historia, de una manera, así lo era, creo yo. Pues Rodolfo Robles, que fue un gran sindicalista de la Coca-Cola, tuvimos el honor de ir a darle el pésame a su familia en el sindicato de la empresa para que él trabajó todo el tiempo, y de verdad la gente ahí estaba con los himnos de aquella época y el pueblo unido y todo eso. Entonces estorba eso, es verdad, sigue siendo, ya la URNG se murió, ya ni como partido logró meter un diputado, pero sin embargo quitarse ese color hasta un desierto.
Pero ahí están los rojos, Roberto. Fíjate que ese es un tema muy interesante porque vivimos en una sociedad traumatizada. Sí. Venimos de un enfrentamiento armado y que tiene una razón de ser que se dio en función de cómo todavía se sigue viendo al sindicato como una acción prácticamente subversiva. Por ejemplo, dentro de los dirigentes históricos que salieron de la mayoría de San Carlos y otras instituciones, pero más de San Carlos, era porque dentro de ese momento histórico había una gran contradicción donde realmente se estaba tratando de superar situaciones que no eran admisibles. Estamos hablando de los gobiernos dictatoriales, de los gobiernos militares. De esa cuenta es que la acción de reclamo siempre estuvo ligado a la acción subversiva, así fue señalada por el mismo Estado. De esa cuenta, los historiadores han hecho acopio de todo esto, de que vivimos en una sociedad traumatizada. Si nosotros venimos con ese reflujo, y todavía los sindicatos nos siguen viendo con esta consigna, hablabas del STEXA, el STEXA es uno de los grandes sindicatos de la iniciativa privada en Guatemala que tiene una raigambre histórica envidiable. Impresionante, envidiable. Yo ese día, pues uno entra ahí al salón y ve los dibujos, las fotos de los sindicalistas que fueron asesinados durante el conflicto armado. Y en el caso, digamos, de Rodolfo Robles fue el que al final paró la Coca-Cola una sección cerrando y sin embargo, cuando abrieron, fue con él que volvieron a negociar. Los trabajadores, muchos ni lo conocieron y lo adoraban, ¿verdad? Porque realmente las negociaciones fueron exitosas dentro del tema del sector privado, ¿verdad? Pero dentro de la idiosincrasia cabalmente de las organizaciones históricas, STEXA es una de las más representativas. Ellos cabalmente por su retrospectiva histórica y sacrificio humano que se dio en la empresa de los dirigentes, por eso es que ellos siguen manteniendo una postura severa, drástica, en función de que si yo quiero tener algo me va a costar, no me lo van a dar de una forma gratuita. Ajá. Y entonces ellos se quedaron con ese reflejo que hasta el día de hoy sigue manteniéndose, pero que se ha ido distensionando a lo largo de la historia, porque en un proceso de relaciones de trabajo no es un buen precepto que yo siempre esté con conflicto. Yo tengo que llegar a un punto de convergencia, decir, miren, y lleguemos a un punto de acuerdo para evitar erosionar la empresa, en ese caso del sector público o el sector privado, y lleguemos a un acuerdo. Ese es el punto de convergencia, pero hablabas de la calidad de cómo se repiten consignas de la época de la guerra. Es porque realmente ese sindicato se forjó en esa época. Son los históricos referenciales y así van a seguir siendo. Ahora, lo que ha ocurrido es que ha habido un proceso dentro de la acción de la afiliación dentro de STEXA, donde han ellos ido abriéndose un poco más para abrir con estrategias para jalar afiliados que sepan cuál es el origen y ser de estar organizado en sindicato. Ahí es donde la gente se pone más severa y por el antecedente histórico no se puede dejar de recordar quiénes forjaron. Pero ahí la gente se siente orgullosa de ser sindicalista. En el Estado la gente ya no quiere sindicalizarse. En términos generales, las nuevas generaciones no entienden que el tema sindical está mal visto y cuando les dicen se va a afiliar, compañero, ¿estoy en lo correcto o no? Sí, regularmente le responden a uno de una manera muy peyorativa. Le dicen, pero ¿para qué me sirve estar afiliado al sindicato? Es lo primero que dicen. Si me van a despedir, ¿qué me va a dar el sindicato? Eso demuestra falta de pertenencia porque, por ejemplo, al final yo voy a ser un empleado. Y a la hora de que me despidan, el único que me va a poder ayudar en este caso es la organización sindical. Ahí nacen los emplazamientos. Cuando una institución está emplazada, y en la historia de los trabajadores del Estado, los funcionarios que llegan no les importa el emplazamiento. Como no pagan de su bolsa el proceso que lleva a cabo para llegar a un proceso de reinstalación que a veces cumplen 6, 7 años,
Entonces ellos dicen, se van, todos esos grupos se van, Sí. se han despedido grupos mayoritarios de instituciones del Estado, pero ellos seguramente van a conseguir otro trabajo y van a pelear su reinstalación y la van a ganar y pueden regresar al centro de trabajo. Ese es un acto de ignorancia del funcionario, Claro. porque eso está dañando el presupuesto sí. de la institución. Eso a mí me preocupa mucho y no nos damos cuenta. Yo voy a seguir poniendo ejemplo de lo que yo conozco. Digamos, viene Mario Taracena como presidente del Congreso y despidió una enorme cantidad de gente porque ganaban mucho, porque eran parientes con otros, o sea, por una serie de circunstancias con la buena intención de ordenar, según él, el Congreso de la República, salarios muy elevados, en fin, una serie de argumentos. Pero digamos, dentro de una norma constitucional, para nosotros los constituyentes, de la más importante es los derechos adquiridos, eso, ¿verdad? Son irrenunciables ni por el propio trabajador, dice la Constitución, o sea, ni para evitar aquellos pactos de yo me voy a tribunales, el juicio se tarda años de años y a mí mientras no me dan otro trabajo, entonces paro cediendo por una bicoca de lo que realmente me corresponde. Eso pretendimos hacer en la Constitución. Pero toda esa gente, o la mayoría de esas personas que fueron despedidas, se van a tribunales. Y ahí están ganando los juicios y ahora van a tener que volverlos a reinstalar en el Congreso de la República y pagarles todos estos años que no trabajaron como sueldos caídos. Eso se da en todo el Estado, ¿no? ¿Sí? Pues lamentablemente se da, Roberto, un ejemplo cabalmente dentro de lo que está señalando es el 029. Ah. Son servicios técnicos profesionales que regularmente se supone que no hay el capital humano adecuado y el Estado se ve en la necesidad de contratar servicio técnico profesional. Pero allá de entrada hay un pecado venial. ¿Por qué razón? Porque regularmente esos servicios técnicos profesionales son relativos. Esos no son comprobables. No son comprobables porque van a estar a juicio y decisión del ente administrativo. Porque esa es la bondad que tienen ellos. De esa cuenta ahí meten al piojo, al pajarito, al primo y toda la parentela. Sí, con rangos salariales altísimos. El 029 es un renglón que fue creado también, yo creo que con buena intención, de parte de Álvaro Arzú, que dijo, el personal que hay en el Estado no sirve, no fue formado, no fue capacitado, no salió a su lugar. Vamos a crear el 022, 029, servicios profesionales, y cuando mi gobierno termine se van, ¿verdad? Pero no se fueron, ¿verdad? Y se convirtió en una forma precisamente de darle plazas a los del partido, a los parientes, a los que ayudaron en la campaña, a los recomendados de la familia, a los amigos que les tengo una deuda, y al final, aunque el 029 tiene que dar factura, no pertenece realmente a una carrera burocrática, lo que realmente nos hace falta en el país, ¿cierto? Y cuando los despiden o no les renuevan el contrato, se van a tribunales. Igual sucede con los 022, que esos sí tienen un horario. 029 no tiene ni horario, ¿verdad? El 022 sí tiene un horario, pero se supone que son contratos temporales. Y cuando los despiden, igual se van a tribunales y también son reinstalados y también cobran los sueldos caídos. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Fíjate, Roberto, que ahorita me estaba haciendo un recuerdo de lo que está señalando del expresidente extinto Álvaro Arzú, de cómo se generó la apertura de los 029. Y un poco, viste que me estaba sonriendo por una sencilla razón. Resulta ser que él fue el que privatizó las mayores empresas del Estado de Guatemala. Y con ello las consecuencias, lógicamente. Y otro estribillo que se utilizó decir era que el Estado era ineficiente. Al día de hoy lo siguen diciendo, sigue siendo ineficiente para ellos.
y que de la única forma era teniendo técnicos idóneos. Ahí nació el contrato 029. Pero a la larga, al día de hoy es una deformidad. Porque si bien es cierto, es un derecho del principio del trabajo tener una fuente de trabajo, el caso es que los señores políticos lo han utilizado como el contrato clientelar. Y de esa cuenta ya te señalaba de que no existe un parámetro de hasta dónde pueden llegar. Si bien es cierto, dicen, pero es que mire, él gana 14,000 quetzales, pero él está a tiempo completo aquí y los horarios son mayores que un trabajador del 011, pero eso es relativo, porque al final los contratos de trabajo no pueden ser primitivos, o sea, hay parámetros que ellos tienen que ajustarse dentro de las normas legislativas y laborales en función de hasta dónde pueden llegar los intereses, aunque sean técnicos profesionales. Pero el contrato 029 es mentira, el Estado siempre ha tenido su tecnocracia. Ajá. Gracias a la tecnocracia es que el Estado siempre sigue funcionando, aunque llegue un administrador de turno, un gobierno de turno que tiene no cabalmente las capacidades para desarrollar un sistema de gobierno. La tecnocracia es la que la mantiene vivo. Ahora, el tema está más profundo porque, por ejemplo, dentro de las dos últimas administraciones se agarró como un costumbrismo tener contratos altos 029 y saber que después de los 4 años los iban a despedir, pero ellos demandaban y ganaban. Ajá. O sea, con ello están afectando la ley de clases civiles y pasivas del Estado, porque un contrato 029 no tributa. No paga Montepío, y con eso el deterioro que tiene el servicio civil. Y la otra cuestión importante es que un primer elemento sería que ellos tendrían que pagar la ley de clases pasivas y civiles del Estado. Y tendrían que ser sometidos a un régimen donde ellos pudieran tener la misma categoría de un trabajador 011, pero también revisar el rango salarial. Ajá. No revisan el rango salarial porque el contrato clientelar les permite salir con el cuerno de la abundancia. Y ahí se deforma realmente lo que es el contrato 029. Y así hemos deformado todo el Estado, ¿verdad? Ahí está precisamente, por eso yo me reía un poco. Si bien es cierto, puede ser que el extinto presidente Álvaro Arzú haya tenido la intención noble, entre comillas, de fortalecer el Estado. De llevar gente profesional que iba a presentar su factura cada mes y que cuando terminara su trabajo se iba. Ese fue el discurso. Pero fíjate que Roberto, existe una gran contradicción porque la tecnocracia se va forjando en la praxis. Y la mayoría de gente tecnócrata del Estado se ha ido a formar a nivel internacional también. Actividades internacionales. Y el servicio civil, de la única forma que lo llegase a ejercitar es estando in situ, en el lugar. Si Guatemala tiene tecnocracia, resulta que el Estado los prepara y ellos son mejor calificados en el sector privado. Por ejemplo, estamos hablando de gente que sale de la Contraloría, gente que sale de finanzas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando realmente el Estado ya no le paga un salario decoroso como funcionario, se va al sector privado. Claro. Y cuando hay una apertura de proceso eleccionario, regresan esos técnicos que son tecnócratas formados por el propio Estado, con dinero del Estado, nuevamente a la administración pública y se vuelve un círculo vicioso. O sea, no es cierto eso. Digamos, para una empresa privada, qué mejor que tener un contador o un auditor que haya trabajado en la Contraloría de Cuentas o en la SAT, ¿verdad? Correcto. Bueno, ahí que no, los salarios no son tan malos, pero son malos comparado con lo que les pueden pagar en el sector privado. Entonces me llevo esa tecnología. Mira, Arturo, dividamos, porque yo sé que hay muchos rubros, pero dividámoslo en 3 partes. 011, los que están presupuestados, ¿verdad? Que son los verdaderos burócratas o verdaderas burócratas que deberían de estar en una carrera burocrática como servidores públicos, ¿verdad? Los 022, que ellos son nombrados por el gobierno de turno, se supone que ellos sí tienen horario, sí llegan, ellos contribuyen en 022, tienen sus prestaciones durante el tiempo que dura, pero se supone que su contrato es temporal para llenar una plaza. Pueden hacerlo portativamente. Sí, solo pueden hacerlo, pero no están obligados a hacerlo. No están obligados a eso. En otros países lo que se acostumbra, la parte que a mí me gusta es
Los 011 están ahí fijos, son la tecnocracia, son los burócratas de carrera, ¿verdad? Son los que manejan realmente el Estado, y los 022, los políticos que lleva el gobernante de turno y que al terminar el gobierno se deberían de ir, ¿verdad? Y no renovar el contrato. Y los 029, que son estos servicios profesionales, que se supone que era para que los profesionales llegaran al Estado, facturaban para poder pagar sus impuestos a través de la factura, ¿verdad? Y al terminar su trabajo, que no es por tiempo, no es por años, sino contratados para ciertos trabajos y después se van. Esos son los 3 grandes rubros. Este último no contribuye al Estado, a clases pasivas del Estado, pero digamos que sí forma parte del Estado, está recibiendo un salario sin horario, sin mayores compromisos, y lo mal que se ha usado tanto el 022 como el 029. Y el sueño de todos es, presupuésteme usted, porque ahí yo ya estoy fijo, no me van a despedir nunca, ¿verdad? Y ahí ya no me controlan mi trabajo. Total que hemos entrado en esa problemática. El sueño, digamos, y yo me acuerdo que en aquel entonces, con Mioño, que estaba en la oficina de servicio civil, presentaron el 41-42, que fue aquella iniciativa de ley que yo tuve el honor de firmar en nombre. Era una iniciativa de ley consensuada que lo que creaba era que el trabajador entre por meritocracia, que sus ascensos sean por formación, por capacitación, por tiempos de servicio, pero que también tengan un salario justo y vayan teniendo sus aumentos salariales conforme hacen la carrera. Esa ley nunca se ha aprobado, ni la han querido aprobar. Y los 022 ni pasan por ningún examen ni nada. O sea, digamos, para ir terminando, ¿en dónde está la solución a toda esta confusión? En un cambio de la ley de servicio civil. En volarnos los 029, 022, yo me volaba los 029, pero vamos a dejar en manos del experto para cerrar, digamos, ¿cuál sería la solución a este desorden? Esa categoría de experto, Roberto, pero mi praxis se da por la estancia en el sector público como empleado público, y a partir de ahí va mi experiencia, y yo quiero compartir lo siguiente. Fíjate que la desfortuna del servicio civil es que ninguno de los funcionarios que llegan cumplen la ley del servicio civil. Aquí mi palabra es la ley y yo soy el que dice qué se hace y no se hace, aún en contravención de los preceptos laborales. Ahí ya tenemos un primer elemento. El otro elemento negativo es que la ley del servicio civil señala una carrera administrativa, pero al día de hoy ya llevan más de 4 administraciones que la ley del servicio civil tiene congelada la carrera administrativa. O sea, no es nada atractivo que un empleado público pueda optar a un puesto superior por el hecho de estar ocupando una posición y que se va a un compañero que tiene experiencia, y entonces él, por lógica elemental, va a pasar a ocupar el puesto y con el salario, sino sencillamente viene un recomendado del ministro X o del funcionario X. Y entonces para los políticos es más cómodo meter a toda la parentela y a todo el pueblo. Dicen por ahí que hay políticos que tienen en la administración pública a toda la familia y a todo el resto de la población del municipio. De esta cuenta es que eso es lo que ha ocurrido en el sector público, ha deteriorado realmente la calidad del empleado público, pero no han sido los empleados públicos, sino los que se llegan a meter. Los que llegan esos 022, esos 029. No es tanto, no, porque el contrato, Roberto, sabes que es un derecho, el derecho. Claro, el derecho de trabajo es un derecho. Yo puedo entrar por los distintos rubros que el Estado me permite, una vez yo acredito que tengo esas calidades para poder optar a un puesto. La deformidad del sector público y de los funcionarios es que ellos agarran como un asidero y muy a su voluntad contratar a la libre y dejan en segundo plano al trabajador 011, y con ello el deterioro de la calidad del empleado 011. Yo te voy a decir, por ejemplo, si mencionaste el tema de que los médicos es necesario que hacen manifestaciones para que les den medicina, tener suficiente personal. Si vas al día de hoy a una emergencia de los hospitales públicos San Juan de Dios y Roosevelt, ahí la gente se muere en la entrada.
Y tuvimos un caso cercano recientemente que un personaje hasta con el sticker salió y se fue a morir a la calle. Y se fue a morir a la calle. Porque eso quiere decir que no hay una buena atención. Si el soberano presidente llegara a una emergencia y se diera cuenta el viacrucis que tienen los ciudadanos y que se pueden morir ahí, o sea, diría, esto no puede seguir así. Entonces, comparado con lo que estás diciendo, yo creo que en tanto los funcionarios de turno que llegan a dirigir los destinos del Estado sean analfabetos en los preceptos laborales y en la aplicación del servicio civil, esto va a seguir con una doble moral diciéndose, es que lo que hace falta es cambiar la ley del servicio civil. En tiempo de Alfonso Portillo con Harris Wilbeck se creó la Oficina de Modernización. Pero resulta que don Harris Wilbeck quería modernizar el Estado mutilando derechos. Claro, privatizándolo. Haciendo pedazos los convenios internacionales de la OIT. Y FENASTEC cabalmente con otras organizaciones le dijimos a don Harris Wilbeck y sus técnicos, mire, usted no puede hacer eso. Usted tiene que partir de aquí hacia adelante porque los derechos laborales son progresivos, no son retractivos. De esa cuenta es que la ley del servicio civil ha tenido intentos, pero ahí se queda. Ahí se queda porque no hay una clara visión de qué es lo que se debe hacer con la ley en función de fortalecer el Estado. Yo, digamos, Arturo, en pocas palabras, digamos, los que hemos trabajado en el tema de la ley de servicio civil, incluyéndote, a mi año que lo recordamos también en ese tema, lo que realmente hace falta es una verdadera ley de servicio civil que cree una carrera de servidor público donde la gente entre por meritocracia, tenga sus ascensos y sus aumentos salariales por sus tiempos de servicio, por su capacitación, y evitar esos 0.22 que entran por cuello, la forma de entrar, los 0.29 que encima de todo cuando se despiden ganan los juicios y se llevan un montón de plata o con sueldos caídos, ¿verdad? Pero entendamos que a los políticos, y ahí me incluyo, ¿verdad? Pues digamos que a la clase política que ha hecho mal uso de la forma desordenada en que se maneja en los recursos humanos, no le va a convenir nunca que se apruebe una ley de servicio civil. Y entonces la van a estar entreteniendo. Hoy ni mesas de diálogo alrededor de la ley de servicio civil hay, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el sindicato tiene que salir a defender sus derechos, que con una buena ley de servicio civil a lo mejor no habría necesidad, ¿verdad? Fíjate, Roberto, que las mesas de diálogo al día de hoy históricamente se han utilizado solo para darle a tole con el dedo a la gente que se agrupa ahí o ir a tomar café o refacciones. Y decir que estamos negociando. Sí, y yo te quiero señalar algo que es importante decirlo porque al final de tanto lo que se quiere aquí es que la actividad del servicio civil, las instituciones cumplan con la función para la cual fueron creadas. Hay un primer elemento que estaba dentro de esa iniciativa que vos ya la mencionaste, que afortunadamente en su momento vos la firmaste como iniciativa de ley en el Congreso, porque se negó a firmarla Álvaro Colón, habiéndose comprometido con el movimiento sindical estatal. Dijo, no la firmo, dijo, y al final tuvimos que recurrir con vos cuando eras presidente del Congreso y vos la firmaste. Fíjate que hay un elemento ahí muy claro que hay que distinguirlo. En tanto la ley de la Oficina Nacional de Servicio Civil siga siendo dependiendo de la presidencia, vamos a estar mal, jodidos. Porque se presta para las deformidades del manejo político que regularmente hacen los funcionarios de turno. Ahí hay una deformidad total. La Oficina Nacional de Servicio Civil debería de tener un principio de autonomía tipo Contraloría General de Cuentas. Solo así podía salir adelante. De ahí que también hay que reconocer que hay derecho no positivo, porque está ahí pero no se cumple. Lo que está pasando con la ley del servicio civil, cuando se revisan, muchos especialistas lo han dicho, tiene unas proyecciones que fueron a futuro. Claro, hace falta modernizarla y actualizarla, pero al día de hoy sí es tan... Con solo que se cumpliera la que actualmente existe, ya las cosas cambiarían. Exacto, ahí habría mucha diferencia, pero si le preguntas a un funcionario ahora, no, aquí yo decidí tomar tal decisión. Sí, porque eso no funciona. Se le olvidó que hay un principio de legalidad, que hay un principio de derechos laborales, que hay un principio constitucional y un principio de convenios internacionales. De esa cuenta es que ahí es donde se produce el conflicto. Claro. Y por eso es que cuando estamos en un proceso de negociación,
la gente se siente como picapiedra porque no quiere negociar, se siente como atado al funcionario de turno, pero es la ignorancia de este funcionario. Perfecto. No permite, porque lo que tendría que hacerle funcionario es decir, miren, aquí existe un... Como muchos es el tema que nos tiene como nos tiene, ¿verdad? El no cumplimiento de la legislación actual. Vivimos hablando de reformar las leyes cuando ni siquiera estamos cumpliendo con la legislación actual, ¿verdad? Arturo, muchas gracias, ¿verdad? Podríamos hablar horas, Arturo Macías. Mesías. ¿No? Macías era el compañero que anda ahí. También es cierto, es que hay otro compañero, Macías. Sí. Ajá. No, pero ese sí es mi nombre, mi apellido verdadero, Arturo Mesías. Estoy a la orden. FENASTEC, Roberto, la Federación Nacional de Trabajadores del Estado de Guatemala. Bueno, lo oyeron sus propias palabras en algo que hemos dicho infinidad de veces. Aquí lo que hace falta es diálogo y negociación. No existe en este país, es algo que nos urge enormemente. Respeto a la ley. No digamos modernizar las leyes como deberían de estar, pero con solo que se respetara la actual ley de servicio civil, el tema sería otro. Así que mientras no se cumpla la ley de servicio civil, mientras no modernicemos el Estado como debe ser, vamos a seguir viendo, después de los procesos legales correspondientes, que salgan los trabajadores del Estado a pedir y a exigir sus derechos. Vamos a seguir viendo cómo pelean el bono del pescado, el bono navideño, el cualquier tipo de bono, porque el salario que tiene el trabajador presupuestado no es lo que le debería corresponder para lo que hace. Así que, como en tantos temas, este es un tema pendiente y es pendiente de cumplir la Constitución Política de la República, que es lo que hemos estado revisando recientemente, Arturo. De verdad, muchas gracias por aceptar la tacita de café, la charla. El espacio, te lo agradezco. Tenés una característica en tu programa que es sumamente didáctico y que le da una percepción diferente a lo que regularmente dice el vulgo. Y a veces con mala intención dentro de esta proyección, tu programa tiene contenido porque orienta, y gracias por el espacio, Roberto. Estamos para servir y poder aportar algo en este proceso que es de todos los ciudadanos y ciudadanas. Gracias por eso. La verdad es que no se vale que la población en serio no esté conocedora de qué es la realidad nacional y qué es lo que está pasando. Y pues no se vale que no haya llegado hasta aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esta vez casi no mencionamos a nadie, pero si usted se sintió ofendido, sintió que ofendimos a alguien, una tacita de café todo lo arregla. Diálogo y negociación, una invitación, podemos tener debates de todo un poquito, ¿verdad? Gracias de nuevo, nos vemos hasta el próximo capítulo.